Gloria sea el nombre del Señor. Cuán hermoso se ven, hermanos y hermanas. Aleluya. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Voy a pedirle a la producción que nos dé un texto bíblico para traer una reflexión en esta tarde. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Hay poder en Cristo. Amén. Usted hace que se va a poner sobre sus pies y se pone. Si todavía la pierna le responde, hágalo. Esto es por reverencia al Dios que estábamos adorando. Amén. Amén. Gloria al Señor. Recuerden siempre que el que no quiere cuando puedes, cuando quiera no podrá. Señor. El que no quiere venir al templo ahora, llegará un momento que querrá que el templo vaya allí y posiblemente no le sea posible. Así es que adoremos al Señor. El libro de Jeremías, segundo libro de Jeremías, libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y 23, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Primera de Juan 1:9. Cuando se predica del Antiguo Testamento, homiléticamente hablando, debe usarse un texto paralelo del Nuevo Testamento, y esta tarde hemos elegido Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eterno Dios y Padre de misericordia, gracias por su amor, misericordia y bondad. Gracias por habernos creado a imagen y semejanza suya. Gracias por no dejarnos caído en el pecado, sino que envió a su único Hijo a buscarnos, a encontrarnos, a rescatarnos, oh Dios, y hacernos libres del poder del mal, del pecado y el miedo a la muerte y de la impotencia moral. Gracias, Señor, porque estamos aquí adorando su nombre y hemos confiado, estamos confiando y confiaremos siempre en su fidelidad, que es permanente. Bendiga, oh Dios, este lugar, bendiga cada vida, cada familia aquí representada, y ayúdanos, Señor, a exponer este atributo suyo que sirve de base a nuestra esperanza eterna en Cristo Jesús. Lo pido en el nombre de Jesús. La semana pasada, no sé si recuerdan, que estuvimos hablando de uno de los atributos relacionados de Dios. ¿Alguien recuerda cuál era? Y dijimos en ese momento, entre otras cosas, que nuestro Dios, por su bondad, nos da vida y otras bendiciones. ¿Recuerdan eso? Ahora, ese Dios que nos amó, nos ama y nos amará, ese Dios que ha mostrado su amor hasta lo sumo al sacrificar a su único Hijo en la cruz del Calvario, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que usted y yo y todo el que en Él crea pueda vivir libre de miedo, aleluya, a la muerte, al pecado, al diablo y a la impotencia moral. Gloria a Dios. Me parece maravillosamente interesante este atributo, y yo quisiera, al hablar de la fidelidad de Dios, que usted salude a su hermano y le diga: ¿estás atento a la fidelidad de Dios?
Vuelva y salúdale. Y dígale, Dios está atento a tu fidelidad. Alabado sea Cristo. Aleluya. Hablar de los atributos de Dios es hablar de lo que Él es realmente. No estudiamos lo que Él hace, sino lo que Él es en esencia. Dios no cambia. Todo lo que Él es, lo es eternamente. Sus atributos son las huellas visibles de su carácter, invisibles. Conocer sus atributos fortalece nuestra fe, sana nuestra visión de la vida y nos enseña a confiar incluso cuando no entendemos. Entre todos sus atributos, hoy estamos contemplando la fidelidad de Dios. La palabra fidelidad en griego es pistos y aparece 55 veces en el Nuevo Testamento. La palabra hermana es pistis, que se traduce como fe y generalmente también significa fidelidad. El apóstol Pablo nos dice, es guardado la fe, segunda de Timoteo 4:7. Se interpreta la fe de Dios como doctrina y segundo, la fe en Dios como confianza y la fidelidad que es la confianza en lo que Dios ha prometido. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra fidelidad significa ser fiel a lo que nos hemos comprometido, a nuestros propios principios. Fidelidad es lealtad en las personas y en las causas. Subraye eso en su mente. Fidelidad y lealtad a las personas y a las causas. Amén. Se requiere de los administradores que sean cada uno hallados fieles. Y Pablo nos dice que somos administradores de la multigracia del Señor. ¿Cuántos saben eso? Ahora se requiere que algunos sean fieles. Dice que cada uno sea hallado fiel. Aleluya. Hay en la fidelidad una tenacidad constante para defender lo que hemos creído y con lo que nos hemos comprometido. De manera que pensar en la fidelidad como virtud enriquece nuestro estado interior porque nos conciencia sobre nuestro estado moral que estaba destronado, que no podíamos articularlo mientras andábamos en nuestros delitos y pecados. Amén. Pero en el momento en que el Señor nos llamó y respondimos con un amén, así sea, amén. Entonces, ahí la cosa cambió. Porque en ese momento se encontró la gracia de Dios que bajó verticalmente hacia la mente y el corazón de cada uno de nosotros y se encontró con la voluntad que había sido golpeada por el servicio al diablo y al pecado. Y ahora, al juntarse, hubo una ruptura en las cadenas que teníamos hacia los malos hábitos, las malas actitudes, en hablar sucios, en mentir, en engañar, etc. Y en ese momento fuimos declarados nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén.
es importante que nosotros entendamos el proceso. Ya sabemos lo que pasó en el Edén, ya sabemos no solo del resbalón de Adán y Eva, sino de la caída. Amén, porque a veces la gente resbala y no se cae, pero estos se cayeron. Y por desgracia su caída nos afectó a todos. Amén. Hay un escritor que decía que cuando llega a la presencia del Señor, se encuentra con Adán, va a tener un interrogatorio. ¿Por qué nos fastidió la vida de esa manera? Yo pienso que el nivel de gozo y felicidad que vamos a tener en la presencia del Señor, no va a haber ninguna emoción negativa y no vamos a tener actitud para juzgar a nadie, sino para gozarnos para siempre en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Jeremías escribe estas palabras, este clamor, de hacer esta declaración en un momento en que la nación está destruida. El dolor es intenso en cada corazón de la nación judía. Pero el profeta no mira al estado presente en que vivía, sino que miró la misericordia y la bondad de Jehová y dijo: solo por su misericordia no hemos sido consumidos, porque él mismo pudo haber perecido cuando el pueblo cayó. Ahora, sin importar las peripecias que usted haya pasado, que esté pasando, la enseñanza principal es que nuestro enfoque no tiene que estar en la realidad que estamos viendo, que a veces dura, amén, sino en el Dios al que le servimos y del cual somos, como dijo el apóstol Pablo, que es el que tiene el universo en sus manos y que no hay absolutamente nada que él no conozca y que no pueda controlar. Cuando usted entiende esto, hay una energía que se enciende en su corazón. Hay algo que le dice: sin importar cuál sea el cuadro, hay esperanza. Y la fidelidad de Dios es la base para nuestra esperanza. Y fuera usted a alabar al Señor. Aleluya. Abraham y las promesas cumplidas. Cuando Dios llamó a Abraham, le prometió una tierra, una descendencia y una bendición. Pero pasaron los años. Abraham envejeció. Sara apareció siendo estéril. Bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de la promesa de Dios repetida, no se veía el fruto de esa promesa. Mas Abraham confió en la fidelidad de Dios, en sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cada año que pasaba, y los dos eran ancianos y en esas condiciones, la tristeza del corazón, yo me imagino que era grande. Pero cuando llegó el momento de Dios, ¿cuántos saben que Dios tiene un momento para actuar? Y Él no actúa cuando usted está exigiendo, Él actúa cuando usted y yo lo necesitamos de verdad. Por eso decimos que Dios nunca llega tarde. Las personas que somos muy volátiles, muy apresuradas, pues esto nos causa problemas porque queremos resolver como quiso Sara resolver, diciéndole a Abraham: ve, acércate a Agar y dame un hijo. Y ella se lo ofreció. Y Abraham de buena gana dice: bueno, yo me sacrifico. Pero ese no era el programa de Dios. Esa no era la promesa de Dios. Solo que la humanidad de ambos
condicionaron. ¿Y cómo sabemos? Por la historia. Esto le causó mucho problema a Abraham y todavía hoy sigue causando problemas. De modo que cuando nació Isaac, cada sonrisa de ese niño y cada corrida que daba cuando lo observaban era un recordatorio para Abraham y Sara que la fidelidad de Dios es confiable, es la base de la esperanza. Y mientras Él declare a favor suyo o mío algo, hay que esperarlo, óigame, aunque no se vea nada. Amén. Ahora, a veces a nosotros se nos hace difícil cuando Dios nos ha dicho que si le somos fieles a Él, si permanecemos en la vida verdadera, las reglas de oro nos manda a tratar al otro como nosotros quisiéramos que nos traten, y nos enseña también el libro de Mateo 7:7. Aleluya, llamamos y parece que el cielo es mudo. No sé si le ha pasado a usted alguna vez. A veces pedimos y sentimos que la mano o el brazo se nos acalambra esperando que llegue. ¿A cuánto le ha pasado? Eso es parte de la realidad, porque el propósito de Dios no es resolvernos todo lo que necesitamos para que estemos felices, sino formar en nosotros un carácter santo que nos lleve a confiar en Él, pase lo que pase. El siervo Job dijo: aunque Jehová me matare, en Él esperaré. Eso es fidelidad, ¿sí o no? Ana dijo: he clamado por esta bendición y en gratitud se la traigo al Señor, y entregó a Samuel. Los jóvenes hebreos, acusados de no obedecer el edicto del rey, prefirieron ir al fuego antes que negarse a negar su Dios y su fe. Prefirieron ir al fuego y eran un candidato seguro a la muerte. Pero la fidelidad de Dios y la fidelidad de ellos a su Dios hizo que hubiera un cuarto varón en medio del horno, y no se quemó sino las ataduras que tenía. Estos ejemplos, y hay miriadas de ejemplos en la historia bíblica, donde Dios ha mostrado su fidelidad y Dios ha encontrado hombres y mujeres fieles. Gloria a Dios. A Policarpo le dijo Diocleciano: si te arrepientes y niegas tu fe, yo te perdono la vida. Y Policarpo levantó las manos y dijo: 86 años hace que le sirvo a mi Señor y solo me ha hecho mucho bien. Y se lanzó voluntariamente al fuego. Y dice la historia que mientras se quemaba y la grasa descendía de los brazos, extendía la mano y le decía a Diocleciano: te perdono. Estos ejemplos que la Biblia registra es para que nosotros no seamos timoratos, para que nosotros no seamos miedosos, para que nosotros nos llenemos de valentía y tenacidad para poder seguir la ruta que el Señor nos ha trazado en Cristo Jesús. El Señor no nos ha dicho en ningún momento que venir a Cristo es tener una vida color de rosa. Hay uno mentiroso por ahí que anuncia y dice: vengan y paren de sufrir.
y ofrecen tierra santa, flores santas y consagran cuanto disparate se le ocurre. Pero nuestro Dios lo que dijo es que en el mundo tendríamos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Si le va a dar el aplauso, déselo al Señor. Cuando nosotros invitamos a venir al templo, venir a los estudios bíblicos, a las jornadas de oración, etc., estamos cumpliendo un mandato del Señor, le estamos dando a Él el primer lugar. Estamos reconociendo que en nosotros mismos somos débiles, pero que en Cristo somos fuertes. Amén. Tenemos que llenar, así como le llenamos el tanque al carro para poder trabajar la semana, hay que llenar el tanque a nuestro espíritu para poder soportar todos los desafíos que nos encontramos en el día a día, que no somos pocos. Amén. Aleluya. Desde esa perspectiva, yo pienso en la fidelidad de mi Dios constantemente. Yo pienso en la bondad de mi Dios constantemente. Yo me gusta, por muy cansado que esté en mi mente, entro a mi oficina y si no encuentro un tema que me motive a estudiarlo, yo voy directamente a los atributos de Dios, porque cuando usted va a los atributos de Dios y usted conoce el Dios que nos ama, que nos ha redimido, el Dios que tiene cuidado de nosotros en el día a día y que ha prometido darnos la victoria final en Cristo Jesús, por difícil que sea la situación, por álgida que sea el cuadro en la familia, en los negocios, en las relaciones, hay algo que se aviva en uno, hermano. Esa base de la confianza en Dios, que es la fidelidad. Sabemos que aunque el enemigo venga como río, Jehová levantará bandera. Amén. Aleluya. Y esto es importante tenerlo claro. Cuando hablamos de la bondad de Dios, Dios es fiel. ¿Por qué? Porque su carácter es inmutable, lo dice Deuteronomio 7:9. Ojalá que lo puedan poner producción. Deuteronomio 7:9. Su carácter es inmutable, significa que no cambia. En Dios no hay mudanza ni cambio de variación, dijo el apóstol Santiago. ¿Amén? Dios es Dios, Dios es eterno, Dios es firme, Dios no juega, aleluya, con la miseria de su pueblo. No. Dios tiene cuidado, Dios hace lo indecible para que usted y yo tengamos éxito en este plano. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, de la misma manera que Dios hace todo lo necesario para que el Magín se nos alumbre, para que nosotros entendamos que ni estamos solos ni somos huérfanos y que aquí no tendremos necesidad de ningún bien mientras estemos en la mano poderosa del Altísimo. Entonces el enemigo trabaja para distraernos, para presentarnos oferta como se la presentó a Jesucristo antes de ir a la cruz. Si me adorare, todos los bienes de la tierra te lo daría. Pero no eran de Satanás, se lo había robado Adán, porque fue Adán que se le dio y Adán se dio. Aleluya, ante la tentación cuando se le dijo que si comía del árbol de la ciencia del bien y el mal sería como Dios, y eso lo tambaleó, estaba al borde del precipicio. Aleluya, pero imaginarse que iba a ser como Dios, se lanzó al abismo de la desobediencia y nos arrastró a nosotros. Gloria a Dios. Hay una naturaleza caída en nosotros que nos llama constantemente a desobedecer, no a obedecer, a desobedecer. Porque lo importante es que usted se sienta bien en el aquí y ahora,
total. Como decían los gladiadores en el Coliseo, la noche anterior del combate: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y si al fin y al cabo, de todas maneras, nos vamos a morir, entonces vamos a gozar toda la oportunidad que tenemos aquí en este plano. Es lo que nos dice el enemigo. Y le susurra la carne, y la carne se alborota. Y cuando eso pasa, es que se puede ver en el crisol de la fe el nivel de fidelidad que nosotros tenemos hacia Dios. Porque no tenemos dudas de la fidelidad de Dios a su palabra, a su promesa y a su carácter inmutable. La duda es con relación a nosotros. Alguien dijo que todo hombre tiene un punto de quiebra. Pero nosotros tenemos que ver cuál es ese eslabón más fino, más vulnerable que tenemos en nuestro carácter. Y para eso hay que conocerse. Y para conocerse hay que hacer un viaje al interior de nuestro ser sin ningún paquete encima, sin ningún capricho, sin ninguna modificación. Tenemos que aprender a vernos realmente como somos. Porque Dios no le llama a usted que venga cuando está perfecto. Él le llama en la condición que usted esté, porque Él es poderoso para hacer los cambios internos y externos que hagan falta en su vida cuando nos rendimos al Señor. De modo que Dios es fiel para cumplir siempre sus promesas, nos dice Josué 21:45. Dios es fiel en medio de nuestras pruebas, dice 1 Corintios 10:13. Pasamos por pruebas, pero Dios es fiel para acompañarnos en el proceso. Dios es fiel para perdonar y restaurar. Perdón. Como acabamos de leer en 1 de Juan 1:9. Yo cursaba el segundo año del Instituto Bíblico cuando me tocó hacer una reflexión sobre el pecado. Entonces tuve que aprender a diferenciar el pecado de la iniquidad. Y cuando por la gracia de Dios pude hacer una disecación del pecado, encontré que realmente hay una diferencia entre el pecado, que no es un monstruo que sale al encuentro y nos abraza y nos destruye, sino que es una decisión personal de cada quien. El pecado es una propuesta a la que respondemos sí o no. Me gusta mucho como Agustín de Hipona lo describe. Un accidente calificado en función de un bien ausente, porque el pecado es ausencia de ser. Algo es pecado cuando no es. Amén. Entonces, la iniquidad no es el pecado, es la fuerza interior por nuestras marcas familiares que nos va a empujar en la dirección del mal. Eso es la iniquidad. Imagínese un carro que va cuesta abajo en una calle cualquiera. Ese carro lleva un conductor y la carretera por donde va, eso es lo que se llama iniquidad. La condición expedita, buena para que el carro pueda descarrilarse, pero es la voluntad humana que va guiando el carro. Amén. Y cuando la voluntad humana se ejerce en el temor de Dios, entonces aunque interiormente sintamos la tentación de hacer tal o cual cosa,
en contra de lo que Dios manda, o de no hacer tal o cual cosa que Dios ha mandado, de no hacerla, entonces hemos alcanzado un nivel de control. Me gusta hacer dinero rápido, pero no voy a hacer nada ni legal, nada que sea ilegal, ni nada que sea inmoral para yo conseguir plata. Trabajaré, me esforzaré, diseñaré un programa, trabajaré duro, sufriré en el proceso y espero gozarme en la victoria, pero lo haré bien, porque trabajo para la gloria de Dios y para dejar legado. Esos son principios que tienen que estar activos en cada corazón humano. Amén. Sobre todo en el corazón de cada hijo de Dios. Esto es muy importante tenerlo claro. Dios es fiel para cumplir su propósito en nosotros, según 1 de Tesalonicenses 5:24. Dios es fiel en todas las generaciones. Salmo 119, verso 90. Dios es fiel en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:13. Cuando sienta que el mundo se derrumba, recuerda, la fidelidad de Dios no depende de ti, sino de Él. Él sigue siendo fiel cuando tú y yo fallamos. Él sigue obrando cuando ni tú ni yo vemos lo que Él hace. Y cada amanecer es nueva la oportunidad para que sigamos confiando en la fidelidad de Dios. Ahora, algunos se preguntarán, y algunos estarán esperando algún ejemplo de cómo se es infiel a la fidelidad de Dios. Recuerden que le dije que prestaran atención a la fidelidad de Dios. Amén, ¿lo recuerdan? En el saludo. Y después le dije que atendieran a su fidelidad hacia Dios. Cuando dudamos de su palabra, estamos siendo infieles. Cuando usted lee lo que Dios dice, cuando Dios declara lo que es bueno, aleluya, y qué pide Jehová de ti, amar justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso dice la palabra de Él. Pero cuando usted lee eso y lo pasa por alto y no lo cumple, usted está siendo infiel a Dios. Amén. Cuando buscamos primero nuestras prioridades y no las suyas, según Mateo 6:33, que nos dice buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros buscamos primero nuestro bienestar, lo que a nosotros nos agrada, y el reino de Dios se queda para segundo o tercer lugar. Cuando callamos, cuando deberíamos testificar, nos dice Mateo 10:33. Hay momento que no es para guardar silencio, hay momento que es para testificar. Y quiero que Modesto ponga una nota, porque cuando acabe la predicación quiero pagar para aplicar esto, porque no lo puedo aplicar ahora. Amén. No recuerden si se me pasa. Cuando descuidamos la oración y la comunión con Dios, según Mateo 26:41, estamos siendo infieles a Dios. ¿Cuántos saben que la falta de oración es pecado? Hay 37 tipos de pecado, y la falta de oración, a nivel teológico, y la falta de oración es una de ellas. Cuando adoramos con los labios, pero el corazón está lejos, dice Mateo 15:8, ustedes de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Cuando no perdonamos a los otros, según Efesios 4:32, estamos siendo infieles a Dios. Ahora, esto es importante tenerlo presente, porque si al revisar los escondrijos del corazón descubrimos que no somos fieles a Dios, sino palabreros, esto tiene que pararnos en atención, porque esa es la razón por la que tocamos y no nos abren, por la que llamamos y no nos responden, por la que pedimos y no recibimos.
El apóstol Santiago dice que muchos no reciben porque piden mal. Entonces, hay una condición sine qua non. Si usted quiere ser bendecida o bendecido, si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo, si usted quiere, aleluya, tener desarrollo, aleluya, interior, si usted quiere mejorar su carácter, si usted quiere mejorar el estado de su familia, de su finanza, de su salud, necesita urgentemente aprender a conocer la importancia de la fidelidad, no solo de Dios, sino de la fidelidad suya al Dios al que usted dice que le sirve. Esto no trae amenes. No. El propósito no es que haya muchos amenes ni mucho ruido. Es que nosotros toquemos fondo y nos demos cuenta que Dios es Dios y nosotros su criatura. Y que servirle es un asunto serio. No es un asunto de pachangueo. No, es un asunto de entrega genuina. Y ordinariamente, posiblemente 11 de cada uno de nosotros no lo logramos de una vez. La mayor parte de nosotros no somos salvos por crisis, sino por proceso. Para los que no saben teología, pocos hombres y mujeres en la vida cristiana se convirtieron por crisis. Cuando usted se convierte por crisis, el cambio es isofacto, es inmediato. Hay un giro diametralmente opuesto. Usted iba en esta dirección y usted se devuelve y va en esta dirección. El apóstol Pablo es un ejemplo de eso. Pero la mayor parte de nosotros somos salvos por proceso. Porque en la medida que vamos conociendo a nuestro Dios, en la medida que vamos teniendo intimidad con nuestro Dios, en la medida que conocemos el manual del fabricante, que es su palabra, en la medida que honramos su palabra, entonces el devaste en nosotros se acelera, los malos hábitos, las malas costumbres van desapareciendo porque cada vez más nos vamos rindiendo al Espíritu Santo. Y esto no es por fuerza, es por rendirse a la voluntad de Dios. Y es lo que cristaliza en nosotros en un estado de armonía interna. Es lo que nos lleva a nosotros a controlar lo que decimos, a filtrar nuestro pensamiento, a preguntarnos a dónde estamos apuntando con cada palabra y cuál es el resultado de esa palabra que vamos a soltar. Y entonces aprendemos a pararnos delante del Señor y a pararnos delante de nosotros para decirnos: voy bien, Señor, gracias porque tú me guías. No soy perfecto, pero voy en la ruta, tú me guías. Y esa dependencia constante nos ayuda a avanzar. Aleluya. Ser fiel significa ser fiel a su principio, a lo que usted ha aprendido, ser fiel a sus valores, ser fiel a su pareja, ser fiel a sus hijos. Aleluya. Defender a campo y a espada los principios de la familia. Aprender a hablar con verdad, aprender a ser sincero, recuerden que le hablaba que fidelidad es sinónimo de integridad. Dios ama la verdad en los íntegros. Y si queremos ser exaltados por Dios, tenemos que aprender a ir refinando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar, nuestros gestos y nuestros actos. Que el Señor nos dé luz.